Bienvenidos a esta nueva edición de Hace Movimiento. Nuestro invitado de hoy es el diputado Juan Carlos Junio. Con él vamos a hablar sobre el sistema financiero, económico a nivel mundial. Hay muchas contradicciones en realidad. Empecemos a hablar con el sistema de producción, por ejemplo. Sí, hay contradicciones en el sistema mismo. O sea, por un lado te piden que seas respetuoso del planeta, que cuides los recursos, y por otro lado te fabrican cosas directamente para que se rompan al poco tiempo de uso para poder venderte una nueva. En esas situaciones es imposible, es una propia contradicción. Lo mismo que ya hemos tocado en otros programas, el avance de la tecnología que hace que cada vez tengamos menos gente ocupada, pero a la vez necesitamos los consumidores. O sea, hay una serie de contradicciones, pero una de las cosas que también nos interesa para este programa es hablar de algunos de los mitos que se han instalado en el capitalismo actual. Por ejemplo, y creo que es el más fácil de entender, es el tema del déficit fiscal y la emisión monetaria como causa de la inflación, desconociendo, por ejemplo, la actitud monopólica de las empresas que fijan el precio de los productos de acuerdo exclusivamente a su rentabilidad y al máximo beneficio que puedan obtener, y no tanto pensando en otras cuestiones como que la oferta de bienes restringida en función de la cantidad de dinero circulante. Bien, los llevamos entonces a la interesante entrevista al diputado Juan Carlos Junio. Diputado, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, un placer recibirlo. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto mío. El sistema neoliberal está volviendo en Europa e intenta nuevamente posicionarse en nuestra región pese a los múltiples fracasos que hubo en todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿se puede tropezar tantas veces con la misma piedra? Sí, se puede. De hecho, lo estamos haciendo. Ellos lo están haciendo, y en realidad, como no son filósofos, sino que son grandes intereses económicos y consecuentemente culturales y políticos, o sea, son grupos de poder. Ellos, como grupos de poder, en función de sus intereses, van a pisar la misma piedra todo lo que hagan falta. Incluso en otras épocas, para imponer esas ideologías, apelaban a formas antidemocráticas como las dictaduras. En nuestro continente lo conocemos muy bien. Eso ahora estamos en otra fase, en una fase que los pueblos conquistaron la democracia, pero ellos insisten empecinadamente. Lo que pasa que los tiempos cambiaron, ese modelo en realidad cuando se puso a prueba en la sociedad real demostró su fracaso para las grandes mayorías nacionales. Todos estos emergentes de nuestro continente que comenzaron en el 98 con el primer triunfo electoral de Chávez y luego no se paró más, en realidad está ligado a dos cuestiones: al fracaso ante los pueblos como propuesta a la sociedad del modelo neoliberal, y la toma de conciencia como otro factor, o el otro factor, por parte de los pueblos de ese fracaso y la necesidad de transitar un camino que esté en las antípodas. De cualquier manera, si bien hubo grandes avances de los gobiernos populares, con una gran legitimidad electoral de todos ellos, que ganamos las elecciones en todos los países a pesar de tener al gran poder de los medios de comunicación en contra. En eso no hay que dejar de reparar, porque a veces es abrumador el poder de los medios, pero sin embargo en los procesos electorales el pueblo, como suele decirse acá, no come vidrio y adopta y vota a los candidatos que le van mejorando el nivel de vida y también la soberanía de nuestros países. Así que esa disputa sigue, porque esos sectores están en una suerte de contraofensiva por recuperar este continente para los poderes hegemónicos mundiales, muy particularmente Estados Unidos, que nosotros siempre hemos sido su patrio trasero desde la doctrina Monroe a mediados del siglo XIX, América para los americanos, eso en concomitancia con la diplomacia inglesa en una época, y luego ellos directamente lo lograron, y ahora vivimos una época de confrontación con ese sistema y de rechazo y de instalación de un sistema latinoamericanista
Así que ellos van a seguir. Hablábamos fuera de cámara de la instalación de hitos desde el poder económico que son funcionales a sus necesidades. Uno de los, creo que más importantes, es el tema del déficit fiscal, la emisión monetaria y la consecuente inflación que eso trae. O sea, se da como algo absolutamente cierto, sin discusiones, y sin embargo vemos que Estados Unidos, la Unión Europea, Japón han inyectado enormes cantidades de dinero y sin embargo no han tenido procesos inflacionarios, inclusive en algunos casos están preocupados por la deflación. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener como conclusión de esto? ¿Cuánto hay de cierto? Dos cosas. La primera, esto último que vos decís, que ellos mismos no cumplen con sus propios paradigmas cuando a la hora de la verdad y en épocas de crisis estructurales como hay ahora, necesitan apelar a la emisión y emiten Estados Unidos y los países europeos, y mucho más Estados Unidos, que tiene la máquina del dólar, aunque no tenga respaldo en bienes y servicios, ni en oro, ni en nada, ellos lo hacen. Así que son grandes pecadores de su propio mito. Pero yendo a la idea del mito, que creo que es interesante, no hay ningún proceso económico político que no esté abierto a la sociedad, que no se haya abierto paso en la sociedad desde la cultura, desde las ideas, desde el mito. Y en realidad este modelo neoliberal de los núcleos conservadores de derecha en el mundo entero libraron una batalla cultural desde mediados de la década del 40, desde que se fundó el neoliberalismo por un señor austríaco que se llamaba Friedrich Hayek, que era una minoría radicalizada de derecha y que finalmente persistió y se fueron imponiendo esos valores, pero se fueron imponiendo como valores culturales, hasta llegar a instalar en la sociedad, en el mundo entero, sus valores, los valores del individualismo como modelo, del egoísmo, del éxito más allá del humanismo, de ruptura de los lazos de solidaridad social, y de que la inflación es un peligro como un monstruo que te devora y que entonces hay que tener procesos antiinflacionarios, que lo que hay que hacer son los denominados ajustes, o sea, que el Estado se achique, yo diría, sin solución de continuidad hasta el infinito, que no haya Estado. Cuando no hay Estado, lo que queda es lo que hay de hecho, de facto, dirían los romanos, que son las grandes corporaciones que no necesitan ni del Estado ni de las leyes, porque tienen el poder económico, político, judicial y cultural de facto. Por lo tanto, hay que reconocer que ese mito lo lograron instalar, esos valores. Yo suelo decir que en la Argentina triunfó Bernardo Neustadt y Grondona en los 80. ¿Por qué? Porque ellos instalaron el mito, Doña Rosa, no importa de quién es el dueño de la compañía telefónica, lo que importa es que el teléfono ande bien, así que terminemos con la compañía nacional y que venga la compañía norteamericana o italiana o española. Y así con todo. El reduccionismo ese de no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Todo eso, todos esos mitos yo creo que hoy están muy fisurados en el mundo entero, muy particularmente en América Latina, porque los líderes de estos procesos que vivimos han hecho un gran trabajo, ¿no es cierto?, desde Chávez, Néstor y Cristina, Correa, los uruguayos del Frente Amplio, los cubanos, cada uno con lo suyo, Lula ni que hablar, muy bien Lula, inclusive Dilma, más allá de que nosotros ahora somos críticos de esta irrupción neoliberal, ¿no? Los temas de Dilma es algo preocupante a mí en lo particular, más que nada porque una vez se siente que se metió como una mella que puede afectar toda la región. Si Brasil tambalea, nosotros sentimos. Te descoloca un poco, porque es un gobierno popular con una política económica no popular hoy. Entonces... Sí, pero además es cierto, es Brasil que es el principal país del continente, todos somos importantes, pero hay niveles de importancia. Y Brasil, el gobierno, el lulismo y el PT son una gran novedad en la historia del continente y en este proceso político. Creo que sin ellos no hubiera sido posible, porque acá hay un fenómeno continental de acumulación de fuerzas, de nueva fuerza. Esta vuelta hacia atrás que da Dilma, esta gran concesión que hace con Joaquín Levy al neoliberalismo, al mundo de las finanzas,
que inevitablemente vuelven al mito que hablábamos antes, no presentan Sí. ninguna originalidad. Por lo tanto, nosotros discrepamos con eso, creemos que tienen que terminar con eso, que no se deben dejar presionar por el mito de que ahora es inminente la baja de las tasas de interés en Estados Unidos. El otro día lo explicaba Teutonio dos Santos muy bien. Sí. Y entonces presionan con que ahora viene el fantasma. Puede ser que venga algún día el fantasma y suban las tasas de interés en Estados Unidos, entonces van a dejar de venir los capitales, hagamos el ajuste rápidamente y Brasil es un país con enormes reservas incluso, así que creo que tienen que corregir. Incluso una deuda externa que en dólares no es nominal en reales. Ahora, hay una cosa que me quedé pensando por algo que estaba comentando. En general identificamos todas las acciones para instaurar en la opinión pública estas creencias, pero hay algo que a veces se ha tocado, no digo que no, pero poco, que es el tema del papel que juegan las universidades. Si uno ve en Estados Unidos, sobre todo, estas grandes corporaciones son las que han financiado muchos de estos programas y han financiado directamente las universidades, como la de Chicago, entre otras, para poder promocionar esta cultura. Entonces hoy están formando, sobre todo economistas, con este pensamiento. Es como que les parece natural, que no hay otra solución fuera de eso. Eso es, ¿cómo se puede combatir? ¿Cómo se puede cambiar? Bueno, sí, ellos han tenido conciencia de ese fenómeno del rol de las universidades, los neoliberales. Primero quiero hacer una aclaración. El tema de dominar a la sociedad mediante la cultura no es un tema de esta fase histórica ni del liberalismo, es un tema desde el fondo de los tiempos, desde que existe división en clases y de que existe un grupo que domina. Siempre tuvieron conciencia que había que dominar la cultura para desde la cultura tratar de dominar en términos económicos, sociales y militares. Es un tema que no es de época, sino es de siempre. El neoliberalismo tuvo esa claridad que vos decís sobre las universidades. Y lo disfrazaron de libró científico. La batalla y en muchas de ellas se impuso en términos ideológicos y en términos del manejo político de las universidades y del financiamiento a las universidades por parte de las grandes empresas, digamos, estableciendo una suerte de amalgama entre las grandes corporaciones que financian en Estados Unidos a las universidades y de allí sacan no solo los cuadros para influir, sino los cuadros para gobernar. Nosotros tenemos conciencia de eso en todo el continente, libramos una batalla, yo diría, desigual frente a ese gran poder cultural universitario del mundo, y vamos remontando la cuesta. En la Argentina se crearon decenas de nuevas universidades con otros cuerpos docentes, con otros desafíos ideológicos, con decenas y decenas de miles de alumnos que son hijos de trabajadores y primera generación que concurren a la universidad. Eso está llamado a generar un gran impacto en un futuro inmediato, incluso ya está ocurriendo. Sigue habiendo un gran presupuesto para las universidades estatales en la Argentina, que es, creo, uno de los tantos méritos del gobierno de Néstor y Cristina, y sigue habiendo un gran presupuesto para la educación en general. Aquí había un 2,5 del PBI asignado a la educación y ahora hay el 6, y Scioli el otro día formuló la idea de ir del 6% del PBI al 8%. O sea que hay una conciencia, yo diría, del núcleo kirchnerista, de que hay que seguir asignando recursos a la educación y a ciencia y tecnología. También dijo Scioli, vamos a pasar del 0,6 del PBI en ciencia y tecnología al 1, que es casi el doble. Así que existe ese fenómeno que vos decís, pero ahí estamos en la batalla. Quiero